Imagina esto, una ciudad ya asfixiada por el miedo, una capital bajo el puño de una dictadura, donde cada sombra podía ser un informante, cada susurro una traición. Esa era Bucarest en la década de los 70. Pero en 1970, un terror distinto, primario y brutal, comenzó a acechar en sus calles, un depredador que no respondía a las órdenes del partido, sino a sus propios y oscuros impulsos. Entre el 15 de marzo de 1970 y el 10 de mayo de 1971, un nombre comenzó a susurrarse con horror por toda Rumanía: Ion Romaru. Sus crímenes no eran solo actos de violencia, eran golpes directos al corazón de una sociedad que el régimen de Nicolae Ceausescu se esforzaba en presentar como segura y estable. En una época de censura, el pánico no venía de los periódicos, sino del boca a boca. Las madres no dejaban salir a sus hijas solas, las calles se vaciaban al anochecer. No sabían quién era el monstruo, pero sabían que estaba ahí, libre, y que sus ataques eran de una brutalidad inimaginable. Romaru no era un ladrón ni un sicario. Sus motivaciones no eran sádicas, su modus operandi aterradoramente consistente en su violencia. Sus víctimas, principalmente mujeres, atacadas al azar con una ira desproporcionada. No solo mataba, se ensañaba. Las víctimas mostraban signos de una extrema violencia, tortura y, en muchos casos, agresión sexual. Era un patrón de crueldad inusitada, que iba más allá del mero homicidio. Su ola de terror se extendió por Bucarest a lo largo de más de un año. A continuación tenemos los principales incidentes que se le atribuyeron. En la noche del 8 al 9 de abril de 1970, Elena Oprea fue brutalmente agredida en lo que se consideró un asesinato premeditado. En la noche del 1 al 2 de junio de 1970, Florica Marcu fue violada y apuñalada, pero afortunadamente fue encontrada con vida por un camionero en el cementerio Sfânta Vineri. En la noche del 19 al 20 de julio de 1970 se le atribuyó un robo a la propiedad pública. Días después, el 24 de julio del mismo año, Margareta Hanganu sufrió un robo agravado en su propia vivienda. En la noche del 22 al 23 de noviembre de 1970, Olga Boroitaru fue víctima de un intento de asesinato, violación y robo agravado. Yendo al siguiente año, 1971, en la noche del 15 al 16 de febrero, Georgica Svetku sufrió una tentativa de homicidio agravado y robo agravado. 2 días después, en la noche del 17 al 18 de febrero, Elisabetta Florea fue víctima de otro intento de asesinato, aunque el horror escaló aún más con las víctimas mortales. En la noche del 4 al 5 de marzo de 1971 fue Nika Ilie. Su asesinato fue premeditado, acompañado de violación y robo agravado. Un mes después, en la noche del 8 al 9 de abril de 1971, Georgica Popa fue brutalmente asesinada. Presentaba 48 heridas de arma blanca en la cabeza, pecho, ingle y piernas. 5 golpes en la cabeza, las costillas aplastadas a pisotones y sus genitales fueron mordidos. Después, en la noche del 1 al 2 de mayo de 1971, Stana Sarachin sufrió un intento de violación. Días después, en la noche del 4 al 5 de mayo de 1971, Mihaela Ursu fue asesinada en un homicidio agravado y violación. 2 horas después del asesinato de Mihaela Ursu, María Iordache fue atacada en un intento de homicidio agravado, pero afortunadamente logró escapar con vida. Después, en la noche del 6 al 7 de mayo de 1971, Viorica Tatu y Elena Bellucci sufrieron intentos de asesinato. En el mismo mes de mayo de 1971, Juliana Frunziski se le atribuyó un robo agravado de propiedad pública y privada. La audacia de Romaru crecía con cada crimen. Atacaba en pleno día, en edificios de apartamentos o emboscaba a sus víctimas en la oscuridad de la noche, aterrorizando distritos enteros de la capital. Para el régimen comunista, un asesino en serie era una anomalía inaceptable. La presión sobre la policía rumana y la temida policía secreta era inmensa. Se ordenó la mayor investigación criminal en la historia del país. Miles de agentes fueron desplegados, interrogatorios masivos a todo sospechoso. Redadas y patrullas nocturnas se convirtieron en la norma. Pero la investigación se enfrentó a serios obstáculos. Falta de tecnología, sin las modernas herramientas forenses de ADN o base de datos digitales. La censura. La información era limitada. Los medios no podían reportar libremente, lo que dificultaba la colaboración ciudadana. Y la ineficacia inicial. A pesar de la gran movilización, Romaru parecía burlar a la justicia una y otra vez, dejando a los investigadores perplejos. Sin embargo, algunas pistas cruciales emergieron. El grupo sanguíneo del asesino. Se encontró sangre del asesino en varias escenas. Un zapato peculiar. Cerca de uno de los crímenes más brutales se halló un zapato de tela inusual.
Esta fue una pista fundamental que la policía siguió incansablemente. Y la conexión universitaria. Varios ataques ocurrieron cerca de la Facultad de Medicina de Bucarest. Vayamos al 10 de mayo de 1971. Fue el día en la que la pesadilla de Bucarest llegó a su fin. La clave final para atrapar al monstruo se encontró bajo el cuerpo de Mihaela Bursu, su última víctima asesinada. Los investigadores descubrieron un certificado médico emitido en marzo de 1971 por el consultorio de un neuropsiquiatra, pero el nombre del titular estaba borrado. Sin embargo, este pequeño detalle se convirtió en el hilo del que tirar. Se analizaron las 83 extensiones médicas emitidas por el consultorio en marzo de 1971. Así fue como llegaron a Ion Rumaru, un estudiante que repetía el tercer año en la Facultad de Medicina Veterinaria. La descripción de Rumaru por sus compañeros encajaba con el perfil. Ion había nacido en Corabia, el mayor de 3 hermanos. Su infancia estuvo marcada por un ambiente familiar devastador, viendo a su padre, Flora Rumaru, maltratar a su madre todos los días, lo que finalmente llevó a la separación de sus padres y a la emigración de Flora a Bucarest, donde trabajó como conductor de tranvía. La vida de Ion fuera de casa tampoco era fácil. Tuvo que repetir 9º grado y provocó un escándalo público en su pueblo al mantener relaciones sexuales con la hija menor de edad de su profesor. Además, ya había sido detenido por robo agravado. En 1966 ingresó a la Universidad de Medicina Veterinaria con una calificación muy justa. Sus profesores lo describían como un chico tímido e incluso semianalfabeto, con un vocabulario pobre. Sus compañeros informaron en numerosas ocasiones sobre su extraño comportamiento. Ion solía autolesionarse con cortes en los brazos y piernas para canalizar su rabia interior. En 1967, los médicos le diagnosticaron espasmo esofágico y problemas mentales. Todo este trasfondo pintaba un retrato inquietante de un joven con grandes problemas desde mucho antes de sus crímenes. Con el perfil de Rumaru en mano, fue finalmente arrestado el 27 de mayo de 1971. En el momento de la detención se dirigía a la residencia estudiantil, llevando una bolsa que escondía un pequeño hacha y un cuchillo de cocina. Con estas armas intentó agredir a los policías, pero fue rápidamente inmovilizado y llevado a la cárcel. Al comienzo del interrogatorio, Rumaru reconoció sus crímenes con una frialdad escalofriante, sin mostrar remordimiento alguno. Su perfil psicológico era el de un psicópata con profunda misoginia. Durante la investigación, el asesino intentó convencer a los investigadores de que su padre, Flora Rumaru, también había participado en los crímenes. La investigación reveló algo perturbador. Flora Rumaru conocía los crímenes de su hijo e incluso había escondido en su casa objetos robados a las mujeres atacadas. Sorprendentemente, Flora Rumaru no fue acusado de los crímenes de Ion en ese momento. Ion Rumaru intentó convencer al tribunal durante el juicio de que no tenía discernimiento en la fecha de los crímenes, basándose en sus problemas mentales previos. Sin embargo, los jueces no se dejaron convencer por esta estrategia. Las pruebas eran abrumadoras. Rumaru fue condenado a muerte. La lista de acusaciones era extensa e impactante. 4 asesinatos, 6 intentos de asesinato particularmente graves, 5 violaciones, un intento de violación, un robo en perjuicio a la propiedad pública, 2 robos en perjuicio a la propiedad privada, 3 robos calificados en perjuicio de la propiedad privada y un robo calificado en perjuicio de la propiedad pública. La ejecución por fusilamiento tuvo lugar en Jihlava el 23 de octubre de 1971. Atado al poste frente al pelotón, Rumaru culpó a su padre hasta el último momento. «Quiero vivir», fueron las últimas palabras del criminal más odioso en la historia de Rumanía. Pero la historia no termina ahí. El padre de Rumaru, Flora, murió un año después de la ejecución de su hijo, en un giro macabro que parece sacado de una pesadilla. La autopsia, realizada en el Instituto Médico Legal de Bucarest, constató que Flora Rumaru era el autor de 4 crímenes ocurridos en 1944 y que hasta entonces habían sido clasificados como de autor desconocido. Las huellas dactilares de Flora eran idénticas a las identificadas en los cuerpos de esas víctimas. Un legado de horror y violencia que pasó de padre a hijo, revelando una oscura verdad enterrada por décadas. El caso de Ion Rumaru dejó una cicatriz profunda en la psique de la sociedad rumana, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por el miedo y la sensación de vulnerabilidad que generó bajo un régimen que prometía orden y control absolutos. El terror de Rumaru demostró que la maldad humana podía prosperar incluso en las condiciones más represivas, y que a veces la oscuridad es una herencia familiar. La crueldad de sus actos y el escalofriante descubrimiento sobre su padre nos dejan muchas preguntas sobre la naturaleza del mal. ¿Y tú? ¿Qué opinas?